Bueno, Ernesto García viene de Intermón Oxfam. Edurne Redín viene en nombre de la red contra la pobreza y la exclusión social de Navarra, y Beñat Irasuegui viene pues con varios sombreros, ¿verdad? Con el sombrero de COP57 y de Olatucop y de Talayos y alguno más igual también. Bueno, yo ya me callo, empezaremos en este orden en el que os he presentado y aquí tenemos para ir gestionando. Ponemos la primera y yo creo que la vamos a dejar ahí, no te preocupes. Voy a ir, prefiero hablar más que ir enseñando un mogollón de cosas, ¿te parece? Por ahí. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. En nombre de Oxfam Intermón, lo primero agradecer la invitación a poder compartir Idearia. Humildemente somos una organización que traemos algunas reflexiones sobre esto de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Había preparado una presentación un poco larga, la verdad, pero si os parece vamos a dejar solamente esta imagen y prefiero como articular algunos datos que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras. Como sabéis, Oxfam Intermón tiene como objetivo principal la lucha contra las desigualdades a nivel global y también en los diferentes territorios. A mí me gustaría traer como tres mensajes, por sintetizarlo mucho, ¿no? En primer lugar, dar algunos elementos de cómo está siendo hoy esa concentración de la riqueza a nivel mundial. Me temo que no habremos evolucionado mucho con respecto al siglo XIX. Después me gustaría dar algunos elementos de cómo se concentra la riqueza y algunos ejemplos en el Estado español, porque a veces cuando pensamos en Elon Musk se ve un poco lejos, pero cuando le ponemos nombre a los de aquí, pues lo mismo empezamos a aterrizarlo. Y en tercer lugar me gustaría dar algunos elementos sobre algunas cuestiones sobre desigualdades y sobre todo una pregunta que es una paradoja hoy en día, y es cómo es posible que en un país como el actual, en un estado complejo como es el nuestro, donde supuestamente estamos en un proceso de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, cómo es posible que no esté llegando a muchos hogares esos datos macroeconómicos. Y me gustaría esbozar 7 hipótesis muy rápidas. Sobre concentración de la riqueza, fijaos, a veces cuando pensamos en concentración de la riqueza a nivel mundial, pues queda muy lejos, queda muy grande. Tiene nombre, se llaman 3.000 personas, no son más. 3.000 personas acumulan todas ellas más de 18 billones de dólares. Cuando hablamos de 3.000 personas, quiere decir que estos 1.000 millonarios, su riqueza en el último año ha crecido de una manera muy acelerada, casi 3 veces más rápido. Y además es una riqueza que combinada creció desde 2020 aquí un 81%. Por tanto, primer dato, los 1.000 millonarios son más, son pocos, pero su riqueza crece de una manera fuertemente acelerada, de manera que la última década, los últimos 15 años, tenemos uno de los crecimientos exponenciales de concentración de riqueza más importantes de la historia del capitalismo. Segundo dato, por entender y por ponerle rostro, porque claro, 3.000 personas, 18 millones de dólares, eso es muchísimo, ¿no? Pero es muy abstracto. Vamos a aterrizarlo. Por ejemplo, solo con lo que creció la riqueza de estos 3.000 millonarios a nivel mundial, podríamos erradicar la pobreza extrema durante los próximos 26 años, solo con lo que creció su riqueza en el último año, 2025. Los poco más de 3.000 millonarios tienen en sus manos tanta riqueza como la mitad del planeta, como los otros 4.100 millones de personas. Es decir, que también podemos ver cómo esa concentración se intensifica. Y luego también, por dar otro ejemplo, 1 de cada 4 personas en el mundo pasan hambre, como bien sabéis, y casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza. Por tanto, si ponemos en una balanza esas dos realidades, yo creo que es bastante claro, ¿no? La cuestión es para nosotros, en el último informe que publicamos, que se llama Contra el imperio de los ricos, es que nos toca hacernos una pregunta, que es ¿oligarquía o democracia? Porque ya no es una cuestión simplemente de una concentración de riqueza, sino que se está constituyendo una clase oligárquica supranacional que concentra la riqueza, y el problema es que cuando concentras la riqueza, concentras el poder y concentras la capacidad de decisión política. Si uno coge muchos de los análisis de encuestas, de estudio de opinión, resulta que la mayoría de las poblaciones, en Europa, pero no solo, consideran necesario tener medidas más firmes contra el cambio climático. Y, sin embargo, como veremos, resulta que los 1.000 millonarios se sientan en la mesa de las
conferencias de la COP a tomar decisiones sobre el cambio climático, cuando buena parte de su riqueza procede de industrias extractivas, ¿no? La opinión pública mayoritaria también considera que es necesario tributar fiscalmente la riqueza. De hecho, tenemos recientemente la propuesta de la tasa Zuckman, que propone algo tan radical y bolchevique como que los multimillonarios paguen el 4% en impuesto a la riqueza. Y, sin embargo, la tributación de la riqueza, como sabéis, se deteriora constantemente, ¿no? Hasta el punto de que apenas supera el 4% de la tributación de los milmillonarios. Os aconsejo que echéis un vistazo a vuestra declaración de la renta, veáis cuántos tributáis y lo comparéis con lo que tributan los milmillonarios. O, por ejemplo, cómo es posible que en la última década buena parte de la pobreza a nivel mundial no hayamos podido revertirla cuando habría condiciones para hacerlo y esta riqueza se ha concentrado. Bien, cuando decíamos que la oligarquía o democracia es una pregunta que nos tenemos que hacer, esto no es etéreo, no es abstracto. Es que resulta que esta oligarquía controla básicamente el grueso de los medios de comunicación. Doy algunos datos por tenerlo y por refrescarlos. Más de la mitad de los grandes grupos de comunicación mediáticos a nivel mundial pertenecen a estos 3.000 millonarios. El 27% del mundo editorial mundial solo está en manos de mujeres, o el 23% solo en manos de personas racializadas. El resto está en manos de hombres blancos milmillonarios, muchos de ellos. O, por ejemplo, acabamos de ver los casos en Estados Unidos de compra de medios por parte de estos milmillonarios, pero no solo en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, también acaba de ocurrir. Por tanto, concentración de riqueza, concentración mediática, concentración de poder. Y ahí sí que os doy un ejemplo. En la última COP, donde se tenía que discutir las cuestiones de cambio climático, 34 milmillonarios se acreditaron en la COP, cuando el 25% de su fortuna procede básicamente de industrias altamente contaminantes. Y 4 de ellos no solamente se acreditaron, formaron parte de ese selecto grupo que se denominan la zona azul, que es una zona restringida donde se acaban tomando las decisiones de las declaraciones de la COP. Se sentaron en esa mesa, cuando que yo sepa nadie los ha votado. Bien, el problema es que esto es a nivel global, pero podríamos hacernos la pregunta de ¿y en el Estado español esto cómo está? Bueno, algunos datos. Resulta que en 2025 tenemos 33 milmillonarios en esto que llamamos España. 33, no, tienen nombres y apellidos. Y su riqueza conjunta prácticamente alcanza los 200.000 millones de euros. En el último año, 2025, de los que tenemos datos, su riqueza ha crecido un 13,6%. 4 veces más rápido que el promedio de los 5 años anteriores. Y aproximadamente aumentó en 77 millones de euros al día. ¿Sabéis cuántos millones de trabajadores tienen que trabajar para que ellos puedan ganar 77 millones de euros al día? Esta es una pregunta que merece la pena que nos hagamos. Y su riqueza conjunta equivale a la que está en manos del 39% de la población del Estado español. Aproximadamente 18,7 millones. 18,7 millones, 33 personas. Si nos vamos a la distribución de la riqueza en España, resulta que el 1% más rico concentra casi el 24% de toda la riqueza del país, en su conjunto. Mientras que la mitad más pobre apenas alcanza el 6,7%. Y ya si nos vamos al 0,1% más rico, que en total serían en torno a 48.000 personas en España, dentro de los deciles de renta, resulta que cada uno promedia 20 millones de euros. Es decir, que tampoco en nuestro país parece que las cosas en cuanto a concentración de la riqueza vayan muy bien. Bien, ¿dónde estamos ahora? Si uno analiza los datos, pues tenemos un país donde el PIB anual crece, donde la tasa de paro disminuye, donde la inflación más o menos parece controlada, veremos ahora con la guerra, donde el Euribor desciende y donde encontramos que el déficit del sector público parece que también ha ido mejorando. Es decir, tendríamos aparentemente buenas noticias sobre el comportamiento de la desigualdad de renta, que ha disminuido, no así la desigualdad de riqueza, y por tanto podríamos ser optimistas ante el horizonte que se nos viene. Y en cierta medida es así. Y yo creo que
con independencia de la posición que cada cual pueda tener, ha habido logros importantes. Ahora bien, reconocido por el propio ministro de Economía, resulta que nuestros datos macroeconómicos no necesariamente se compadecen con la realidad microeconómica. No termina de llegar buena parte de esa bonanza, ¿no? Y la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no llega? De hecho, tengo aquí un titular. Carlos Cuerpo reconoce que el crecimiento económico no llega a las familias españolas. Y esto tiene que ver con la realidad de la desigualdad. Me gustaría un poco plantearos 7 hipótesis que hacemos desde Oxfam Intermón de por qué creemos o por qué consideramos que quizá el reparto no está siendo equitativo. En el fondo, cada una de estas hipótesis daría para toda una conferencia. Simplemente lo esbozaré por si sirve para un poco la reflexión colectiva que podáis tener estos días. Humildemente, es simplemente un aporte para la discusión. La primera es que España es un país que produce mucha desigualdad en los ciclos económicos regresivos y luego le cuesta enormemente recuperar las tasas de igualdad en momentos económicos expansivos. Pondré un ejemplo, la gran recesión 2008-2014. Solamente en 4 años produjimos tanta desigualdad como lo habíamos hecho en los 30 años anteriores. ¿Cuánto tiempo hemos tardado para intentar reequilibrar, por ejemplo, el índice Gini, que es un índice de desigualdad de renta? 15 años. Somos un país con enormes dificultades para corregir en términos de desigualdad aquello que desarticulamos en los momentos de crisis económica. Ahí hay una hipótesis. Primera, que ya cada vez más hay evidencia empírica que lo demuestra. Segunda hipótesis, nuestra matriz productiva, y esto tiene mucho que ver con el trabajo que hacéis diariamente, nuestra matriz productiva, nuestra estructura salarial, produce en general bajos ingresos, bajos salarios. Ayer nos desayunábamos con un dato que yo creo que es aterrador, y es que en España entre el 14 y el 20% de las personas con empleo son pobres. ¿Por qué? Porque si uno analiza los datos se encuentra que la mediana, no la media que es tramposa, la mediana salarial anual en este país prácticamente se acerca a lo que hoy es el salario mínimo interprofesional, en torno a 14.000 y pico brutos anuales. Si alguien puede en esta sala explicar cómo se vive con 14.000 brutos anuales, pues imaginará que se hace en términos de precariedad, ¿no? Por tanto, somos un país que tiene una enorme capacidad de producir empleos de bajos salarios, de malas condiciones. Tercera hipótesis. Nuestro modelo de protección social es como un queso gruyère. Es un modelo que es potente, pero que todavía tiene o adolece de problemas estructurales. Pondré 3. Toda la cuestión de los cuidados, la cuestión de la infancia y la garantía de rentas. 3 ejemplos. La cuestión de cuidados, por supuesto hay enormes asimetrías entre territorios y precisamente estamos en uno de los territorios que en términos comparados con otros territorios presenta tasas mejores, ¿no? Pero si analizamos cuidados, que es un reparto absolutamente desigual en términos de género, nos encontramos que no existe en España un sistema público de cuidados integrado. Realmente. Tenemos diferentes parches, ¿no? La cuestión de la infancia, yo creo que este es un dato que conocéis bien. Según el último informe presentado por EAPN, somos el país con la mayor tasa de pobreza infantil de Europa Occidental. Esto también es un dato que debería preocuparnos. O garantía de rentas. Se puso en marcha el ingreso mínimo vital, fundamental, pero como sabéis, solamente lo están pudiendo solicitar en torno a casi el 55-60% de los potenciales beneficiarios. ¿Por qué? Porque hay toda una implementación que complejiza enormemente el poderlo solicitar, ¿no? Cuarta hipótesis, yo creo que a nadie se le escapa, la crisis de vivienda. La crisis de vivienda no es simplemente un problema de acceso, es directamente un sistema de drenaje de rentas. Directamente un sistema de drenaje de rentas, de los sectores desposeídos hacia los sectores poseedores de riqueza. Yo creo que los últimos informes lo muestran de una manera muy clara, de una manera absolutamente clara. En este momento la vivienda es una suerte de sumidero que se traga las políticas públicas. Da igual cuánta política pública metas en términos redistributivos, en términos de protección social, que si la vivienda sigue situada en el plano que está ahora, se lo come absolutamente todo y genera malestar. A nadie se le escapa que el malestar social producido por toda esta situación tiene ahora un rédito político que no está precisamente escorado en los sectores progresistas. Y por tanto ahí hay una reflexión que hacernos. Quinta hipótesis, voy acabando. Cuando pensamos en desigualdad tenemos que hacerlo en plural.
porque los datos macroeconómicos son unos, pero los niveles microeconómicos son otros. ¿A qué me estoy refiriendo? A que las desigualdades tienen un fuerte componente territorial, interseccional y multidimensional. Hay que hablar de desigualdades en plural, porque no afecta a todo el mundo de manera igual. Y, por tanto, si queremos afinar en la lucha contra las desigualdades y la concentración de la riqueza, tenemos también que afinar en ese análisis interseccional y multidimensional. Sexta hipótesis, nuestro sistema fiscal, mañana habrá una mesa, si mal no recuerdo, ese sí es un queso de Gruyère, absolutamente. Nuestro sistema fiscal tiene problemas de suficiencia tributaria y sobre todo de progresividad y de regresividad. Pondré 3 ejemplos, 4 mejor dicho. El primero tiene que ver con el impuesto al patrimonio, que se ha ido dragando por parte de las diferentes comunidades autónomas. Segundo lugar, la tributación de las rentas de capital frente a las rentas del trabajo. Yo creo que en esta sala a nadie se le escapa que mayoritariamente los impuestos en este país vienen de las rentas del trabajo, que como sabéis no son precisamente las que están más concentradas. En tercer lugar, la cuestión de la elusión y la evasión fiscal, que como sabéis en este país tiene un problema importante. Y en cuarto lugar, un déficit que tiene este país, que es toda la cuestión de la fiscalidad verde, que está todavía en mantillas y donde la fiscalidad verde es absolutamente asimétrica por territorios. Nuestro sistema fiscal hoy por hoy tiene una clara posibilidad de mejoría. De hecho, no hace tanto, hace 3 o 4 años, se elaboró un libro blanco por parte de expertos para orientar en una supuesta reforma tributaria orientada hacia la lucha contra las desigualdades, que quedó guardada en un cajón. Ha habido medidas, por supuesto, pero claramente insuficientes. Y la séptima hipótesis, y con eso acabo, sería que este país, después de la dictadura, se construyó sobre un supuesto pacto social, que decía que si tú trabajabas y estudiabas, ascenderías en la movilidad social. Eso más o menos funcionó, con problemas, hasta la Gran Recesión. A partir de la Gran Recesión, ese ascensor social, aquí podemos encontrar diferentes calificativos, cuando menos se ha estropeado, ¿vale? Se podría decir cosas incluso más fuertes. Es decir, hoy en día la movilidad intergeneracional no es necesariamente una realidad y la ruptura del pacto social genera algo más, genera la imposibilidad de sectores enteros de la sociedad de proyectarse hacia el futuro. Y cuando rompes un pacto social de manera unilateral, no es de extrañar que nos podamos encontrar con distintos tipos de respuestas sociales. No hace tanto, hace 15 años, un sector importante de la población española dijo que ya bastaba y surgió el 15M. Hoy en día ese pacto social está absolutamente roto y, por tanto, nos podremos encontrar con nuevas realidades. Y en ese magma, es en ese magma donde, al menos desde Oxfam Intermón, creemos que se corre un grave riesgo, porque no sería de extrañar que sectores conservadores y de la ultraderecha pudieran utilizarlo como territorio abonado para posiciones autoritarias. Ya lo estamos viendo en otros países. Por tanto, dejo estas 7 hipótesis como algunos insumos para poder ampliar, y estoy absolutamente seguro que en las jornadas que vais a desarrollar mañana vais a profundizar, porque vuestra experiencia y vuestro trabajo va justo en la dirección contraria de mucho de lo que aquí se ha planteado. Muchas gracias. Bueno, ya estoy utilizando esto. Bueno, y ahora Edurne Redín, de Red Pobreza. Sí, sí, por supuesto. Prueba a ver si ese micro inalámbrico que tienes... ¿Me oís? No. Prueba con este de aquí. Con este. ¿Con este? A ver, no sé si ese, o ese es para grabar. No, pues entonces toma este. Oh, mejor. Bueno, pues a Arratsaldeon, ¿se me oye? Sí, vale. Pues buenas tardes. Lo primero que quería hacer era pediros disculpas, porque por temas personales no he tenido el tiempo de poder realizar la presentación con todo el cariño, ¿no?, que os merecéis, y me alegro mucho de que nos hayan invitado a esta idearia, y por eso no hemos podido no presentarnos, ¿no?, hoy. Porque además hablar, ¿no?, de tener oportunidades, de cambiar reglas y del reparto justo de la riqueza,
para nuestra organización es un punto central. Como habéis visto, Yune se ha hecho un lío con el nombre, ¿vale?, de la organización. He empezado a dudar, pero sí que os pido, por favor, que os acordéis, ¿vale? Más que nada porque luego lo voy a desarrollar a lo largo de la ponencia y entonces nos ayudará quizás a comprender o a seguir pues, la chapa que os voy a meter. Entonces, el nombre de la organización a la que represento es Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Lo sé, es un nombre compuesto y muy largo. Esta entidad es un poquito más joven que yo, ya que surgió en 1994 y se conformó por las entidades que en aquel momento trabajaban en la comunidad foral, aunque actualmente ya sumamos más de 35 organizaciones. Y digo lo del 94 porque en aquellos años, ¿vale?, lo que se denunciaba es que aproximadamente había en Navarra 6.000 personas en situación de pobreza. Uno de los encargos que me habían hecho hoy era trasladar todo lo que nos iban a trasladar desde Oxfam a nuestro territorio. Bueno, pues el contexto actual en el que vivimos lo extraemos de la encuesta de condiciones de vida que nos señala que el 16,5% de la población de la comunidad foral está en riesgo de pobreza y/o de exclusión social. Es cierto que en los años 90 eran 6.000 y que ahora suponen más de 110.000 personas en la comunidad foral. Estadísticamente no son datos comparables, pero sí que quizás nos dé una idea de cuál es el problema que debemos enfrentar. Entonces, lo que yo me planteaba es qué ha venido pasando, ¿no?, para este cambio tan brutal, para este ascenso de los niveles de vulnerabilidad tan grandes en una comunidad tan supuestamente rica. Pues si recordáis nuestro nombre, a ver, voy a preguntar, pobreza y exclusión social. El concepto de pobreza, que solo atiende o se circunscribe exclusivamente a la carestía económica para tener pues una vida digna, gracias a los esfuerzos de la academia, de la universidad, se complementó con un nuevo concepto, el concepto de exclusión social. Entonces, se superaba quizás de alguna manera esa responsabilidad individual que se otorgaba y sobre todo se vuelve a otorgar a las personas que están en dichas situaciones, comprendiendo que no es una responsabilidad individual, sino que las causas realmente son estructurales. También digo que no son comparables estadísticamente esos dos datos porque a la par en la Unión Europea se creó la Estrategia 2020 y se incorporó dentro de la lógica de las políticas todo este cambio de causas estructurales que llevó a crear el indicador AROPE para evaluar, por un lado, el grado de cumplimiento de dichas políticas y que luego nos otorga pues, estos datos tan fiables en la actualidad sobre pobreza y exclusión social. Trayéndolo al tema de la desigualdad, como ya que confiaba que mi compañero iba a traer una sarta de datos que os iba a dejar impactados, yo lo que os vengo a traer es quizás unas alarmas, ¿no?, que hemos escuchado del 9º informe sobre exclusión y desarrollo social en España de 2025 de la Fundación FOESA. Y lo que viene a señalar es que en Navarra solo la mitad de la población disfruta de una integración plena. Solo la mitad. Y además se viene observando un fenómeno que no es solo preocupante, sino que cada vez va cogiendo mayor magnitud, que es un desaparecimiento de la clase media y su desplazamiento de esa integración plena a situaciones de integración precaria o incluso exclusión social moderada. Entonces, quizás la pregunta que me venía aquí, ¿no?, desde esas causas estructurales ha sido: ¿hemos tenido o hemos sido capaces realmente de construir un estado de bienestar que garantice el bienestar para todas las personas? Como ya han comentado, el empleo que ha sido y sigue estando en el centro de las políticas de la inclusión social ha perdido totalmente su potencial
de garantizar una vida digna para todas las personas. Es decir, el empleo ya no garantiza salir de la exclusión por temas como la precariedad, los contratos por horas o incluso la parcialidad no deseada. Que esto hace que personas teniendo nómina sigan estando por debajo incluso del umbral de la pobreza. Además, lo que no estamos teniendo en cuenta, quizás cuando culpabilizamos, ¿no?, cuando decimos esa persona no quiere trabajar, es que hay elementos que afectan claramente e impactan directamente en la empleabilidad de las personas. El primero de ellos es la formación. Entonces, quizás desde la red siempre hemos venido planteándonos que llevamos mucho tiempo observando una transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, que las familias repiten y repiten y repiten ciclos de pobreza sin salir de ella. Tenemos la pregunta de si la educación realmente está sirviendo para todas esas personas, porque una baja formación se relaciona con una baja empleabilidad. Y además nos encontramos con un mercado laboral que ha ido evolucionando de manera drástica y que ha ido cerrando las oportunidades que crea para personas que sobre todo pues tienen una mayor vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una brecha de competencias. Tareas que quizás antes no requerían una formación, hoy exigen una serie de competencias o certificados, por no hablar del estigma del currículum. Como ya se ha señalado, desde luego la vivienda es el nuevo vector de desigualdad, porque actualmente una vivienda adecuada es un derecho inaccesible para muchas familias. Cuando hablamos de exclusión social grave, nos planteamos que la vivienda es la base de todo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo alguien se va a preparar una entrevista de trabajo si no sabe dónde va a dormir esa noche? Y sobre todo porque es dignidad básica. Si yo enfrento una entrevista de trabajo sin haberme duchado y con una ropa sucia, ¿quién me va a contratar? O sea, no podemos seguir implantando el empleo como la única vía de inclusión y hay que entender las circunstancias de todas las personas. Y sobre todo garantizar esos pilares de sostén básicos de las personas. Quizás algo que no se ha nombrado es el tema de la salud. Se habla de los determinantes sociales de la salud, ya que factores como la pobreza, la educación, la vivienda, el empleo y el acceso a servicios generan desigualdades tan significativas en la esperanza de vida y la prevalencia de enfermedades que hacen que esa esperanza de vida sea menor según el código postal. En cuanto al acceso, el 7,6% de las personas no puede seguir los tratamientos médicos o no puede adquirir los productos de apoyo. Y en torno al 2% de la población la tenemos sin cobertura sanitaria de ningún tipo. Así que cobra cada vez más significado que el bienestar está más ligado al código postal que a la genética. También, además, se han ido sumando cuestiones como las dinámicas globales. La transición migratoria ha transformado el conjunto del Estado de un país emisor, como emigraron mis tíos y mis abuelos, a receptor de 8,8 millones de personas. Siempre hablo de estos datos que obviamente hay muchos que ni están. Entonces recordemos que a esas 6.000 personas se les han ido sumando como capas y capas de sedimentos de personas, especialmente tras las crisis, y no hemos sido capaces de retornar. La pregunta es, ¿el estado de bienestar ha sido capaz de ofrecer respuestas contundentes? Pues la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social viene a traeros hoy una realidad bastante cruel. Existen políticas y acciones con ese nombre, pero son casi anecdóticas comparadas con aquellas acciones que tienden a consolidar los verdaderos valores que sustentan el modelo económico imperante, es decir, el capitalismo. Y el resultado de todo esto es que las políticas y las acciones acaban resultando más como medidas de autoprotección para evitar un exceso de exclusión que desborde el orden necesario y tendentes al control de las personas pobres en vez de realmente ser contundentes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ya vengo a hablar de mi libro, de un libro compartido.
Entonces, bueno, en nuestro territorio tenemos una alianza que se llama la Plataforma de Entidades Sociales, ¿vale? Esta alianza agrupa las redes pues, más grandes de nuestra comunidad foral, entre ellas, por supuesto, REAS. También están presentes la Coordinadora de ONGs de Navarra y CERMIN. Entonces nos pusimos en el año 20, yo creo que las mascarillas no nos dejaban oxigenar bien el cerebro, ¿no? Y estábamos cada uno en nuestra casa y dijimos, a ver, tenemos que hacer algo. Y entonces nos pusimos a trabajar, ¿no? en buscar un compromiso real y político y social de largo alcance que realmente nos llevase a luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y bueno, yo es que estoy enamorada de esta historia, pero trataré de transmitiros mi amor. Entonces yo lo veo como un hito, ¿vale? La consecución de este pacto es un hito, por dos razones además, muy distintas. Primero porque nos obligó a todos a trabajar a una, ¿vale? A superar pues miedos y creencias o estereotipos que cada uno y una teníamos. A trabajar conjuntas y a buscar un marco de referencia. Y sobre todo, a proponérselo a Parlamento de Navarra y empezar a negociar con Parlamento de Navarra. Entonces, este pacto es fruto de un consenso no solo de las organizaciones que os he comentado, que están en la plataforma de entidades sociales, sino que es un consenso logrado con todos los grupos parlamentarios que estaban en el Parlamento de Navarra en 2021. Lo firmaron todos los grupos, ¿vale? Fue un proceso largo, porque comenzamos en el 20 y lo firmamos el 20 de febrero, si no recuerdo mal, del año 21. Y fue un trabajo realmente bonito, de llegar a consensos, de entendernos. Pero sobre todo, y esto es un hito, lograr que UPN, en aquel momento Navarra Suma, que tenía a UPN y al PP dentro, votase y consensuase lo mismo que Izquierda Esquerra, que estaba en aquel momento, que también estaba EH Bildu. O sea, no penséis que esto era un trabajo sencillo. Y se logró ese hito. Pero yo sobre todo lo que valoro es un hito en cuanto a superar esa visión, que bueno, aún estamos haciendo intentos, de esa lógica de responsabilidad individual. Entonces queríamos un marco común y nos lo ofreció la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, yo el poco tiempo que he tenido he dicho, voy a hablar de nuestro libro, pero lo voy a centrar en los principios de la economía social. Entonces he ido cogiendo principio por principio y no he cogido las cosas obvias, ¿vale? Porque para eso no era la cuestión. Entonces, bueno, pues he ido cogiendo el principio. Y he de decir que REAS se le ocurrió un montón. Después de haber ido todos los principios con las 100 y pico medidas, digo, cómo se lo ocurrieron. Entonces, en el principio de equidad, ¿no?, incardinando pues, con la articulación de prácticas que consideren en todo su proceso a las personas en situación de vulnerabilidad, pues me he encontrado ejemplos, por ejemplo, en el ODS 1, de fin de la pobreza, porque el Parlamento, sabéis que tienen 3 funciones, pues dentro de su función legislativa, lo que consensuaron es que todo el Parlamento va a estar vigilante, tanto en el diseño como en la aprobación, tanto de normativas, planes y demás, de la adecuación de dichas acciones para garantizar su acceso, incidencia y adhesión a las mismas de todas las personas. Y que además, en el ODS de Paz 16, de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el Parlamento se declarará espacio libre de racismo y aporofobia. En cuanto a trabajo digno, ya os he dicho que he cogido cosas raras, ¿no?, porque para las obviedades no iba a venir. En el ODS de trabajo decente y crecimiento económico, fuera de esas propuestas más habituales, que por supuesto están incorporadas, quizás la más relevante corresponda a la función económica financiera del Parlamento, ya que debe promover y desarrollar líneas de apoyo
tanto para la consolidación de empresas de economía social y solidaria, como para que las entidades locales desarrollen planes estratégicos locales de impulso de la economía social y solidaria. En sostenibilidad ecológica, más allá de las correspondientes al ODS 7 de energía asequible y no contaminante, donde la propuesta estrella era que el Parlamento favorecerá la generación a la mayor celeridad posible de un nuevo modelo energético, y el ODS 13 de Acción por el Clima, donde resaltaríamos el Plan Estratégico de Transición Ecológica basada en el Pacto Verde, pues encontramos otras cuestiones como incardinar con impulsar relaciones económicas, acuerdos comerciales, desde criterios de justicia ambiental. Por lo que en el ODS 2 de fin del hambre tenemos que el Parlamento promoverá la implantación de cláusulas sociales y de reserva de mercado para fomentar una alimentación saludable y sostenible, kilómetro cero, en todos los servicios públicos. Y en cuanto a compromiso con el entorno, se insertan fundamentalmente en el ODS 12, ¿vale?, de producción y consumo responsables, donde resaltamos 2 o 3 ejemplos. El ejemplo 1 es que el Parlamento promoverá campañas que incluyan el mapeo y la visibilización de entidades, productos y servicios de la economía social y solidaria, que el Parlamento velará por priorizar el impulso a los circuitos cortos de comercialización, incluyendo medidas de apoyo al comercio de proximidad y local, y que el Parlamento se compromete en sus acciones al consumo de productos y servicios de producción ecológica, fomentando el mismo por parte de las administraciones públicas dentro de una campaña más amplia de contratación pública responsable. No obstante, también haciendo quizás honor al título de idearia de este año, de Cambiando las reglas, reparto justo de la riqueza, lo que nos planteamos es cómo se está haciendo o qué se ha venido haciendo. En el informe del estado de la pobreza que realiza nuestra Federación Estatal, EAPN Estatal, lo que se señala es que si no existieran las transferencias sociales, la situación de pobreza en Navarra alcanzaría casi al 30% de la población. ¿Vale? Y sin embargo hay una cosa que creo que se nos ha olvidado a todos, que es que en esa redistribución hablamos de recaudar y de todo aquello que no se está recaudando, pero no decimos dónde se va a invertir lo recaudado. Y lo que no podemos hacer es plantear una inversión posterior que realmente no ponga en el centro a las personas. Y esto lo traigo quizás hoy aquí porque es verdad que los últimos anuncios sobre políticas públicas en nuestro ámbito social se habla de una modificación de una ley del sistema de garantía de ingresos que realmente las 3 propuestas plantean recortes tanto en las cuantías de dichas prestaciones como también plantean recortes en la población diana que es susceptible de solicitarlas y recibirlas. Entonces, simplemente voy a decir 3 obviedades. Una, vemos que claramente es una política necesaria. 2, que esto parece que hay que recordarlo, la pobreza y la exclusión social no son consecuencia de ninguna política de protección social, sino que las políticas de protección social dan cobertura a necesidades básicas, a personas que no tienen capacidad de hacer frente a alimentación, a higiene, vivienda, suministros, medicamentos, cuadernos para sus hijos e hijas. Y en tercer lugar, porque como ya hemos señalado, ha habido un cambio muy grande en la sociedad y tenemos un volumen importante de personas que están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Por lo tanto, tal y como decimos y venimos diciendo desde la PES y más con este Pacto Navarro contra la pobreza y la desigualdad, la pobreza y la desigualdad son un problema de derechos humanos y, por tanto, existe un imperativo que no es solo ético, no solo social, sino que también es político y económico para erradicarlos.
No podemos celebrar los datos de la economía, del progreso, si ese deja a la mitad de la población atrás. Y luego dos claves. Invertir en erradicar la pobreza no es solo transferir recursos, es garantizar el derecho de acceso a una salud de calidad. Es blindar la educación pública y es asegurar que el código postal donde nace un niño o una niña no dicte el techo de sus aspiraciones y sueños. Por lo tanto, el mayor obstáculo, como ya hemos visto con todos los datos que nos ha traído nuestro compañero, no es la falta de recursos, sino la reasignación. Nos han hecho creer que la desigualdad es un paisaje estanco, natural e inhabitable. Sino, no lo es una construcción política y como tal puede ser deconstruida. Y recordad que no estamos aquí para administrar la escasez, sino para diseñar esa abundancia compartida. ¿Me queda bonito? Yo tengo la misma frase. No jodas. Sí. Así que nada, solo me queda una pregunta. ¿Recordáis nuestro nombre? Beñat, nahi duzunean. Vale, entzuten da? Bai. Azteko eskerrik asko Reas Nafarroari eta Reas iberosotasunean, gonbidatzeagatik. Nien naizelako Reaseko kidea, aizpa den sare batekoa eta orea da hemen egotea, eta hitz egin ahal izatea gure ikuspegitik. Daba las gracias a Reas Nafarroa y a Reas en su conjunto, porque yo soy parte de las economías solidarias y transformadoras, no específicamente de la red Reas, de una red hermana, ¿no?, que es Olatucop. Entonces, pues decía que es un honor poder estar aquí y haber recibido la invitación para poder hablar sobre el planteamiento que hacemos nosotros desde Olatucop y desde los diferentes sombreros que podamos tener. Yo hoy voy a hablar desde el cooperativismo, ¿vale? Porque en Euskal Herria el cooperativismo tiene una tradición larga, muy diversa, aunque muy desconocida en su diversidad, porque la hegemonía, ¿no?, del cooperativismo en Euskal Herria tiene dos nombres, diría. No voy a entrar demasiado en eso, pero es importante saber que tenemos herramientas disponibles desde el cooperativismo para poder articular estrategias, ¿no?, propias para ese reparto mejor o más justo de la riqueza, que tenemos herramientas que las hemos tenido durante mucho tiempo, que las hemos utilizado, y quiero de alguna forma resituar eso en una necesidad que tenemos actualmente de intensificar, ¿no?, esa estrategia de creación de herramientas cooperativas para eso, ¿no?, para el título que pongo ahí, ¿no?, para poder tener vidas y territorios habitables para todas las personas mediante herramientas del cooperativismo transformador, ¿vale? Queda también muy bonito, ¿no? Pero ¿qué es eso, no? Y quiero decir también que voy a hablar desde la práctica, ¿no? Porque, a mí me gusta, ¿no?, leer mucho, hacer teoría, pero la realidad es que mi día a día es la práctica cooperativista, porque trabajo en el territorio, ¿no?, ayudando a crear cooperativas, a consolidar cooperativas, a articular a las comunidades locales, ¿no?, para que puedan tener herramientas para poder vivir, trabajar en sus pueblos, ¿no?, porque esa es una de las necesidades, por ejemplo, que nos encontramos en Nafarroa, ¿no?, más acuciantes. Estamos en Iruña, ¿no? Nafarroa es un territorio bastante centralista, diría yo, ¿no?, con una dependencia muy grande hacia Iruña. Yo estudié aquí y me gusta mucho Iruña, o sea, no es una crítica especialmente a la propia ciudad, sino a la lógica económica, ¿no?, que es muy, que centraliza toda la riqueza, ¿no?, en Iruña. Y yo, estos 3-4 últimos años, estoy trabajando mucho en el territorio de Nafarroa. Yo soy de Rentería, de Guipúzcoa, de una ciudad
desindustrializada, con problemas problemas específicos por falta de renta, terciarización, etcétera, pero me está tocando trabajar mucho en Nafarroa, sobre todo empezando desde la zona del Pirineo, Lizarraldea, Mendialdea, donde hay problemas reales y muy graves de despoblamiento, falta de servicios y oportunidades de trabajo y de poder vivir, ¿no? en aquel lugar donde quieres trabajar y vivir, ¿no? Entonces, partiendo de eso, voy a traer algunas ideas generales, porque hoy nos quedaremos en eso. Mañana, ¿no? en el taller del tercer eje, voy a igual especificar o explicar mejor algunas de las herramientas que estamos articulando en el territorio o proponiendo en los diferentes territorios, pero hoy me voy a quedar en la parte de la idea, ¿vale? Trabajo en el cooperativismo, parto del marco ideológico de las economías solidarias transformadoras, parto también del movimiento cooperativista de Euskal Herria, que para mí es muy importante y muy interesante, y parto también de las propias herramientas que nos da eso, el movimiento cooperativista y las cooperativas en sí. Me voy a centrar bastante en eso, aunque también tener en cuenta que parto del marco, ¿no? político de las economías solidarias, de todo el conjunto de proyectos, ¿no? de personas que estáis aquí, que podáis también trabajar en ese ámbito, pero bueno, yo por deformación seguramente insisto más en las herramientas cooperativas. Para empezar, decir una cosa muy importante, y es que el cooperativismo siempre se ha articulado y se ha creado en momentos de crisis, sobre todo, ¿no? Es un movimiento que tiene una larga historia, pero que siempre en los momentos de crisis ha funcionado como herramienta, ¿no? Reguladora un poco de las necesidades que tenemos las clases populares de poder vivir. Entonces, el propio cooperativismo es una herramienta de las clases populares que hemos utilizado en los momentos de crisis más graves que ha habido en la historia del capitalismo para poder vivir y trabajar en nuestros territorios. Entonces, parto de ahí. El cooperativismo nace, sobre todo, con el capitalismo industrial, ¿no? En el momento en el que las clases populares desposeídas que tienen que ir a la ciudad a trabajar, ¿no? en la industria, tienen que ir a vender su trabajo, pero sin recursos para la vida, ¿no? Ni vivienda, ni alimentos, ni salud, ¿no? En ese momento es cuando surge el cooperativismo de forma más fuerte, ¿no? De eso podríamos hacer, ¿no? toda una conferencia, pero viniendo al hoy en día, ¿no? Tenemos que ver también que el cooperativismo, ¿no? en los últimos, desde el 2009, ¿no? y el 2009, ¿qué pasó? ¿No? Crisis financiera, precarización de nuestras vidas, de nuestros trabajos, ruptura del ascensor social, ¿no? Que se ha comentado, imposibilidad de poder trabajar en aquello que, ¿no? Que también te impulsa a poder tener una vida satisfactoria. En ese momento, en Euskal Herria, en Navarra y el País Vasco, los datos de creación de cooperativas se triplican. De crearse unas 100 cooperativas al año en Euskal Herria, las tasas hoy en día están entre 300 y 400 cooperativas al año. Esa tasa se mantiene, más o menos. ¿Por qué se mantiene? Porque seguimos en crisis, ¿no? Esa crisis ¿no? del 2009, que se hablaba entonces tanto de crisis, se ha naturalizado, pero ¿no? Como dais, ¿no? como estáis mostrando con los datos, esa crisis va peor. Va peor en los ámbitos de poder del trabajo y también de las posibilidades y acceso a una vida digna, ¿no? Entonces, ese cooperativismo hoy en día, ¿qué forma está tomando? Hoy en día se están creando muchísimas cooperativas de trabajo asociado, muchísimas, normalmente pequeñas, de escala pequeña, pero también muchísimas cooperativas de consumo o de
articulación de necesidades para la vida, ¿no? Como pueden ser la energía, los alimentos, los cuidados, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día estamos en ese punto donde se están creando muchísimas cooperativas de todo tipo. Pero ¿por qué se están creando tantas cooperativas? ¿No? Por una parte hay un impulso, ¿no? De las clases populares, de las personas trabajadoras, de las personas que queremos consumir de forma más justa para ir creando cada vez más cooperativas. Pero, ¿qué especificidades tienen estas cooperativas comparándolas con el cooperativismo tradicional y el hegemónico, ¿no? Que vemos hoy en día? Para empezar, que leen mejor las necesidades que hay en el territorio. Hay un problema bastante grave en el cooperativismo tradicional, creo yo, y es que el cooperativismo tradicional tiene un discurso de final de la historia, ¿no? O sea, el cooperativismo ya llegó a lo que tenía que llegar, ¿no? A unos niveles de igualdad, de reparto de la riqueza, etcétera, asumibles. Entonces, el cooperativismo y la economía social tradicional funciona, ¿no? Hay un discurso hegemónico en todos los territorios de ese tipo, pero las cosas no van bien. Las cosas no van bien, ¿no? La precarización va cada vez más allá, está llegando a sectores de clases medias que hoy en día se están precarizando, y ese discurso de, ¿no? El cooperativismo ya reparte, pues ya tampoco nos vale. Entonces, ¿qué diferencias hay en el cooperativismo transformador actual? Y para hacer esa diferencia yo discursivamente cada vez más utilizo, ¿no? Esa dicotomía de cooperativismo tradicional y cooperativismo transformador, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Para mí hay tres específicamente. Hay más, pero bueno, tres. Una sería una mirada a las necesidades del territorio. ¿Qué necesidades hay en el territorio y a qué necesidades respondemos desde el cooperativismo? Hay una mirada a los sectores o comunidades que están en situación de precariedad o incluso de exclusión. Hay una mirada a eso desde el cooperativismo transformador, no desde el cooperativismo en su generalidad. Y hay una mirada también más ideologizada. Yo diría que gracias a las economías solidarias transformadoras y al trabajo que se hace desde REAS o la TUCOP y otras entidades, cada vez hay más cooperativas también que asumen, ¿no? Los planteamientos ideológicos que vienen desde los movimientos sociales, desde la sociedad, ¿no? Y ahí comentaría sobre todo, ¿no? Todos los temas de economías feministas, economías ecologistas y economías antirracistas que se están incorporando, ¿no? al cooperativismo transformador actual. Entonces, esas tres diferencias, ¿no? Esas tres diferencias con el cooperativismo igual más conocido o más hegemónico. Una mirada al territorio, una mirada a los colectivos precarizados y una ideologización, ¿no? Más fuerte de los proyectos cooperativos. En ese punto querría centrarme igual más en la parte de territorio y colectivos más precarizados. Mi compañero de mi cooperativa, que no he dicho que es Talayos, en principio, es mi cooperativa donde trabajo, aunque luego, ¿no? Milito de forma cooperativa en otras redes. Mi compañero andaluz, Óscar, que vive en Morón de la Frontera, siempre dice que hoy en día una cooperativa que acaba en la cooperativa no es cooperativa. Una cooperativa que redistribuye la riqueza que es capaz de crear, porque las cooperativas son herramientas de creación de riqueza, pero que ese reparto de la riqueza queda solo en la cooperativa, no es una cooperativa. Jurídicamente sí lo será, ¿no? Si cumple los estatutos, etcétera, sí será una cooperativa. Pero el mirar, ¿no? Que el reparto de la riqueza que hace una cooperativa no quede solo en las personas que son parte de esa cooperativa, ¿no? Los trabajadores o las personas consumidoras que son parte de esa cooperativa, es mirar a un cooperativo transformador que sea capaz de repartir esa riqueza que es capaz de crear también en el territorio.
en el territorio, pero ¿qué es el territorio?, ¿no? Y en este caso es muy importante a la hora de plantear estrategias de intercooperación, ¿no?, que es algo que siempre queremos hacer y que nos cuesta hacer mucho, es tener otra mirada de qué hacer desde la cooperativa para intercooperar con nuestros territorios. Y esto es una de las cuestiones igual claves, porque hasta hoy en día, ¿no?, las cooperativas, sobre todo, ¿no?, han sido herramientas para crear riqueza y repartirlo, ¿no?, en su propia comunidad interna, o han creado alianzas de intercooperación para redistribuir esa riqueza entre diferentes cooperativas de su propia red, ¿no? Pero no han mirado tanto al territorio. Sí que han mirado, porque es un principio cooperativo, en principio, de cuál es su retorno local, o sea, qué hacen, ¿no?, para mejorar las condiciones socioeconómicas de su territorio, pero siempre ha sido un elemento, diría que secundario, ¿no? Y hoy en día creo que el cooperativismo tiene que tener una vía muy clara de crear herramientas propias desde las cooperativas y desde las redes cooperativistas y desde las redes de economía solidaria y transformadora para articular un reparto de la riqueza desde esas redes o esas herramientas económicas que estamos creando y que trabajamos durante el día a día con el territorio. Pero en el territorio hay más actores y esa intercooperación se debe dar con esos actores. Esos actores pueden ser instituciones públicas, sobre todo ayuntamientos, que tienen bastante capacidad de facilitar, por ejemplo, que esas cooperativas que creamos en los territorios tengan un desarrollo mejor, que puedan redistribuir la riqueza que crean, etcétera, etcétera. Hay otros agentes económicos en el territorio también que pueden ser aliados de esas estrategias, pero las entidades cooperativistas y de economía social y transformadora tenemos que mirar al territorio y articular desde nuestras capacidades esas estrategias para que la riqueza que creamos se reparta en esos territorios. Tenemos herramientas para eso, tenemos incluso diría que visión y creo que somos un agente muy importante para poder hacer eso realmente, y eso se ve mucho en los territorios que he comentado antes, ¿no?, donde hay problemas de explotación, ¿no?, de falta de servicios, etcétera, etcétera, porque los proyectos que vamos creando allí tienen un impacto directo muy importante. En una ciudad igual, ¿no?, los proyectos que podamos hacer muchas veces por su propia escala, ¿no?, ver el impacto que tiene eso, ¿no?, socioeconómicamente es difícil, pero en un territorio, ¿no?, con poca masa crítica, donde no hay proyectos, donde no hay ni una tienda, por ejemplo, ¿no?, en pueblos donde no hay una tienda, el hacer este tipo de proyectos desde una visión política, ¿no?, el abrir una tienda cooperativa, con el ayuntamiento como socio, con los trabajadores como socios, con las personas consumidoras como socias de ese proyecto, el impacto en esos casos es muy grande. Y la otra parte sería, pero es lo mismo, al final, ¿no?, cómo utilizar estas herramientas para emancipar o para mejorar las condiciones de vida de los colectivos o las comunidades en situación de precariedad o en situaciones de no poder salir de esa precariedad por temas estructurales, ¿no? También en estos territorios y desde varios trabajos que estamos realizando, desde los colectivos más precarios hoy en día en Nafarroa o en Euskal Herria, que son sobre todo las mujeres migrantes que trabajan en cuidados. Es, ¿no?, el sector más precarizado y muchas veces con más dificultades de salir de esa precarización por un montón de temas estructurales que mañana trabajaremos, ¿no? En esos casos también estos colectivos de mujeres están pidiendo en los territorios que ayudemos a crear cooperativas para que puedan tener trabajos dignos, porque el sistema de cuidados no se lo permite y ni se lo permitirá, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la responsabilidad del movimiento cooperativo o de las redes de economía solidaria y transformadora a la hora de responder a esas necesidades de los colectivos más precarizados cuando nos piden que quieren acceder a esas herramientas para poder salir de situaciones de precariedad, ¿no? Casi estamos volviendo, ¿no?, a esa visión del siglo XIX donde, ¿no?, ni el capitalismo ni el Estado, ¿no?, es capaz de resolver las necesidades básicas que tiene parte de la población. ¿Y qué responsabilidad tenemos, ¿no?, desde los colectivos, personas, cooperativas que estamos creando herramientas para mejorar nuestras condiciones de vida, laborales, etcétera, en cuanto a esos colectivos, ¿no? Pues yo creo que tenemos una gran responsabilidad que no estamos atendiendo como deberíamos, pero bueno, esa es la idea que queremos ir articulando, ¿no? Retos que tenemos, ¿no?, y que yo creo que tenemos que tener en cuenta porque, bueno, la cuestión es, tenemos un ámbito cooperativo bastante importante, tenemos un marco de economías solidarias y transformadoras con una visión ideológica y de lo que está pasando bastante acertada. ¿Qué retos tenemos a la hora de desarrollar todo esto de una forma bueno, más intensa, o no sé cómo decirlo? O sea, yo tengo que decirlo, al trabajar en el territorio, yo en este momento tengo ansiedad por las necesidades que veo, ¿no?, en el territorio. Tengo una necesidad de tener que articular mejor los ecosistemas cooperativos y de economía solidaria que tenemos para poder abordar todas las necesidades que estamos viendo en el territorio. Entonces, ¿qué retos? Para mí, conseguir un poco de escala, ¿no? Aunque la base sean, ¿no?, pequeños proyectos que estén en diferentes territorios o en barrios, etcétera, conseguir escala, tanto de proyectos, pero sobre todo de redes, ¿no?, para poder abordar estas necesidades de forma más estructurada, tener estrategias de accesibilidad a la economía solidaria, transformadora y al cooperativismo, que creo que, aunque todavía en este momento ya ideológicamente lo estamos trabajando, en la práctica nos falta, ¿no?, tener políticas reales desde nuestros movimientos de accesibilidad a nuestros movimientos. Una mayor ideologización. En Euskal Herria hay 5.000 cooperativas. Enredadas en redes politizadas no llegarán a 300 cooperativas de esas 5.000. O sea, tenemos un trabajo de ideologización también de esos porcentajes que se dicen, ¿no?, de economía social. O sea, la economía social, sobre todo, no está nada ideologizada, no está en estos discursos ni prácticas. O sea, está en el día a día en sacarse su facturación. Entonces, ideologización de la masa de cooperativas y de experiencias de economía solidaria que hay y que se puede hacer, crear dispositivos, ¿no?, entre redes para poder abordar las necesidades que hay, tanto en los territorios como en colectivos o necesidades concretas. Más intercooperación territorial. Yo creo que es una cosa que además es igual, aunque exige mucho trabajo, muy realizable. Estructuras de financiación. Bueno, yo parto de la sección, ¿no?, de COP57 de Euskal Herria. Tenemos una herramienta magnífica ahí. Nos falta dinero, ¿no?, para poder financiar todos los proyectos que nos están llegando. También soy parte de CIARE. O sea, yo creo que, ¿no?, reforzar esas estructuras de financiación es imprescindible. Y un tema clave con el que me estoy dando, ¿no?, de bruces en todos los proyectos que que estamos trabajando, es el de la propiedad. O sea, es imposible crear un ecosistemas en los territorios de economías transformadoras con el sistema de propiedad privada. O sea, necesitamos propiedad común partiendo de las posibilidades de financiación, de estructuración de proyectos que tenemos en nuestras redes. O sea, tenemos que empezar a construir una red de propiedades comunales, o sea, comunales nuevos para poder realmente abordar los proyectos que queremos hacer. No lo estamos haciendo. Y al final el rentismo, ¿no?, o sea, esa
esa máquina de extraer renta de la vivienda funciona igual en nuestros proyectos. O sea, ¿quién se lleva gran parte de la renta o de la riqueza que creamos desde nuestros proyectos transformadores, solidarios, cooperativos, etcétera? Pues el que tiene la propiedad. Y ahí también hay un sistema, ¿no?, de captación de renta muy importante que deberíamos empezar a cuestionarnos y a romper, si es posible. Con eso estamos creando, y en Nafarroa está funcionando una herramienta cooperativa que le llamamos en euskera herri cooperativa, en castellano sería, no sé, cooperativas populares, le estamos llamando así, que son herramientas que estamos creando en los territorios concretos, barrios, pueblos sobre todo en este momento, para dar respuesta a las necesidades que hay en esos territorios. Y está funcionando muy bien. Lo estamos sistematizando, mañana también ahondaré un poco en esto, pero lo estamos sistematizando y estamos consiguiendo que en territorios concretos, por ejemplo, en Deyerri, ¿no?, zona despoblada, aunque tiene Lizarra muy cerca, ¿no?, 17 pueblos con 30 habitantes de media por cada pueblo. Hemos ayudado a crear Deyerri Kostatua, que es una cooperativa popular donde, con la articulación del ayuntamiento, los ciudadanos que son socios también y de las personas trabajadoras, estamos tratando de responder a las necesidades que hay en Deyerri. En Deyerri no había un bar, ¿no?, que pudieran ir, o un espacio de encuentro, ¿no? No había un espacio para poder hacer actos culturales, ¿no?, autogestionados. Desde la cooperativa de Deyerri, ¿no?, se está haciendo eso. Y eso, en el Pirineo y en otros territorios, estamos viendo que hay una necesidad muy grande de este tipo de cooperativas, que podrían ser también las que plantearan las necesidades energéticas que se puedan tener en ese territorio, las necesidades de cuidados que pueda haber en ese territorio, y estamos viendo que, poco a poco se están centrando en eso y que cada vez hay más peticiones de territorios diversos para poder hacer este tipo de herramientas en su territorio. Para terminar ya, me he alargado un poco, para terminar también desde una visión, no sé, optimista, pero no optimista como algo malo, sino necesitamos un poco de optimismo, incluso yo diría que esperanza, ¿no? Un poco de esperanza militante, ¿no?, que dice Jule Goikoetxea. Esperanza militante, ¿para qué? Para recuperar nuestros territorios de vida, nuestros territorios de vida y de trabajo, tanto físicos, ¿no?, pues eso, lo que estamos comentando, ¿no?, en los pueblos, en los barrios, los proyectos que podamos hacer para que las personas que viven y trabajan allí puedan tener condiciones dignas de trabajo, tengan acceso a un consumo no mediado por las multinacionales, que puedan tener espacios de relación. También recuperar territorios discursivos, que creo que los estamos perdiendo, ¿no? Antes se ha comentado, ¿no?, Elon Musk, etcétera, ¿no? Estamos perdiendo discurso y capacidad de discurso, ¿no?, a la hora de afrontar qué es un trabajo deseable hoy en día para una persona joven, por ejemplo, ¿no? Espacios digitales, no voy a entrar, mi cooperativa se dedica, ¿no?, a la digitalidad libre, entonces los tenemos que recuperar porque estamos dentro de una era tecnofascista, ¿no?, y tecnocapitalista, donde la tecnología impera, pero desde una visión ¿no?, muy concreta. Y eso, como cierre, era más o menos la misma frase que ha dicho la compañera. Yo abogo también por un discurso en pro de la abundancia, ¿no? Porque el capitalismo es escasez, sobre todo, y además el capitalismo nos está, ¿no?, metiendo hasta en nuestro día a día el miedo ¿no?, a esa escasez. ¿Para qué? Para reproducir, ¿no?, el capitalismo. Yo creo que un discurso, una idea de abundancia, que abundancia no es opulencia, es el tener, ¿no?, todo aquello que necesitamos, tanto material como, ¿no?, cultural, etcétera, pero abundante, para vivir bien, ¿no? El tener un discurso de abundancia
yo creo que nos ayudaría a poder hacer frente, ¿no?, a ese discurso de escasez y de miedo del capitalismo, que es el germen del fascismo hoy en día, pero es abundancia para todas las personas, ¿no?, redistribuida para todas las personas, comunidades y territorios. Y con eso querría terminar. ¿Vale?